¿Qué es lo que? Bueno, hoy estamos aquí a petición de uno de los accionistas del canal para hacer la reseña de esta película del 91, que es pues uno de los grandes clásicos, entre comillas, de la década de los 90 en el cine, como es la película My Girl, Mi Chica, que a pesar del simple título, como siempre, alguien tiene que hacer la tonta, la broma, pues en Hispanoamérica se tradujo como Mi Primer Beso. Que sí, es un momento, entre comillas, importante de la película, pero no sé, si ya tenía el título facilico, qué necesidad había de liar la tortilla. Pero bueno, cuando no les da por hacer la imbecilidad a los de mi país, a los traductores, pues le da por hacer la imbecilidad a los de Hispanoamérica. Es lo que hay. Sea como sea, esta película del 91 pues ha pasado entre comillas a la historia, dentro de la memoria de muchos que hoy en día pues ya somos adultos porque la vimos en nuestra niñez o en nuestra juventud, porque es una de estas películas pues que se hace fácil de recordar por varios de sus momentos y sobre todo por su final. Y es una película del director Howard Schiff, que empezó su carrera cinematográfica en los 70, pero nunca acabó de despuntar demasiado, siempre se quedó un poco como que en segunda fila. Y a pesar de todo, con esta su penúltima película, pues alcanzó un poquito a ser un realizador memorable, gracias a que esta película, ya no solo en su momento, sino pues en el mercado doméstico años después, se acabó convirtiendo en una especie pues como de ícono de esos años, ¿no? de aquella época. A pesar de que la película se ambienta en los 70, supuestamente, o creo yo, vamos, que seguramente porque Schiff pues es ahí donde ven hacer su carrera en aquella década y pues quiso ambientarla en el 72 precisamente por eso. Unos tiempos donde el hombre se sentiría más cómodo. Porque fue terminar esta película y hizo una secuela, debido al éxito arrollador de esta, la única secuela de todas sus películas que tuvo, pues porque hubo segunda parte, repitiendo además con la misma actriz, y la película fue un fracaso esperpéntico. Durante años se habló incluso de hacer una tercera parte, repitiendo otra vez con la misma actriz, con la misma niña que hace de la protagonista, pero nunca se llegó a concretar, estuvo ahí en cajones hasta 2003 y finalmente se desechó. Ya digo, el director aquí vio morir su carrera. Él todavía vivió algunos años más porque falleció tristemente pues en el año 2009, pero ya digo, a pesar de que había trabajado con actores y actrices de renombre en sus películas, con James Caan, con Barbra Streisand, con Christopher Lloyd, con Michael Keaton, pues si miráis su filmografía os vais a dar cuenta que rara vez os sonará alguno de sus títulos. Muchas de sus películas eran pues películas sencillitas, facilonas, comodonas, sin grandes pretensiones, que pues pasaban por cartelera durante varios años y eran siempre pues segundas o terceras opciones para los espectadores respecto a otros títulos de mucho más peso, que sí, podían estar mejor o peor, pero no acababan de destacar del todo. Y bueno, con esta Mi Chica pues consiguió algo más, ¿no? Tuvo una idea y la verdad es que le funcionó bastante bien. Bueno, en esta película tenemos la historia de una niña de 10 años, interpretada por Anna Chlumsky, una hasta ese entonces pues prácticamente desconocida actriz, que con esta película hizo pues su semidebut y fue pues un verdadero exitazo, ¿no? Un encumbramiento monumental. Niña que comparte protagonismo con otra de las grandes, entre comillas, estrellas infantiles de aquellos años, como es Macaulay Culkin, que se había hecho muy famoso por sus primeras películas, aquellas de Solo en casa, la primera y la segunda. Y bueno, también tenemos en el reparto a la grandísima y siempre eficaz Jamie Lee Curtis, una mujer encantadora, una mujer carismática, bueno, que ha sabido hacer de todo en su carrera y que bueno, pues te puede hacer de una mujer bobalicona y simple, como te puede hacer hasta de femme fatale. ¿Os acordaréis de la escena con Schwarzenegger en Mentiras Arriesgadas, ese baile? Madre mía, ¿no? O sea, de tontorrona a mujerón bombón en 2 minutos, ¿no? O sea, es la capacidad tan interesante que tenía esta actriz. Bueno, pues en esta película la niña protagonista es la hija de un señor pues que trabaja en una funeraria, literalmente en su propia casa, ¿no? En el sótano tiene ahí pues su sala de embalsamamiento y pues ahí toquetea a los muertos, ¿no? Y los prepara para un
honoroso y merecido funeral. Claro, al ser un sitio pues pequeño, local, donde todo el mundo se conoce, con este rollo de ambiente de pueblo, pues hay un contacto estrecho en cada esquina. Y bueno, pues además la niña también es huérfana de madre porque la madre falleció al darla a luz a ella, ¿no? Haciendo pues que el papá soltero haya tenido que criarla. También la abuela, pero la abuela ya es mayor y está pues en un estado casi catatónico. Los estragos de la vejez la dejan pues en su propio mundo y no habla, y las únicas veces que lo hace es para ponerse a cantar, además en los momentos más inoportunos, ¿no? En medio de una cena o incluso en medio de un velorio. O sea, son estos momentos locos y graciosos que tiene la película, ¿no? Y bueno, el mejor amiguito, o mejor dicho, el único amiguito que tiene la niña protagonista es un niño, Thomas, que es el que interpreta a Macaulay Culkin, ¿no? Y en medio de este contexto pues llega una mujer, que es la que interpreta a Jamie Lee Curtis, que se presenta para ser la maquilladora, ¿no? de la funeraria, es decir, pues la que va a maquillar a los muertos, ¿no? Entonces, claro, la película elige un escenario muy particular, con un tema tabú como es el de la muerte, y además que era una niña protagonista que es muy vivaracha, muy de decir todo el rato lo que piensa, y que además está obsesionada con la idea de la muerte porque su padre trabaja en una funeraria y además no es que es una hipocondríaca, pero finge serlo, ¿no? Y tiene una idea de la muerte un poco extraña o equivocada por el trabajo de su padre, ¿no? También arrastra un, digamos, pequeño trauma por la muerte de su madre, de la que ella en secreto se siente culpable, ¿no? Una idea bastante profunda, ¿no? Para meter en una película que además es una comedia y que tiene este rollo infantil, inocentón y bonachón, ¿no? Y que nos presenta de una forma tan tierna a la niña, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué funciona la película? Pues es evidente, tenía todos los ingredientes para hacerlo. Primero, estamos en el año 91, un año que fue maravilloso para el cine. Bueno, no ese año, sino en general, pues toda la década de los 90. Unos tiempos también en los que se podía hablar de estos temas con total libertad. Se había pasado el desenfreno y la locura de los 80. También el ambiente un poco más oscuro y pesimista setentero, más rudo, más crudo. Y se había llegado a esta década, pues donde llega el grunge, donde llega esta época de rebeldía, donde muchos roles de la sociedad se empiezan los que habían sido invertidos o modificados, pues se empiezan a sentar. Y es esta época, esta década, en general, para muchos de nosotros también, fuéramos más niños o menos niños, pues de bonanza económica, de tranquilidad, porque pues también la Guerra Fría había terminado, había caído la Unión Soviética, un mundo en paz, esta Pax Americana, ¿no? Y se enfrentaban pues nuevos desafíos, pero todo con una visión relativamente, pues no optimista, ¿no? De estar saltando, porque también recordemos que fue la década de vestir de negro, la época de esa nueva ola de rock, el heavy metal a todo trapo, bandas como Rage Against the Machine, mucho este rollo rebelde antisistema, porque claro, ya el capitalismo hegemonizaba todo. Pero también había mucha libertad y había muy buen rollo, todo se podía decir en voz alta, y no estaba todo el mundo ofendiéndose y malinterpretándolo todo intencionadamente, ¿no? Constantemente. Qué triste es que digamos que 20, 30 años después estemos en un punto en el que esto se vea como raro y que digas, oh, qué añoranza, esto ya no se pueda tener. Es triste y lamentable, pero bueno, son los tiempos que nos han tocado vivir. También lo hacen más divertido, porque burlarte de toda esta mierda y reírte en la cara de los portadores de la moral es también muy gratificante, ¿no? Se vive muy bien sabiendo que hay un montón de infelices amargados viviendo así, porque además los muy idiotas lo han elegido y tú te tomas la libertad de pasarte todas sus normas y sus dogmas y sus chorradas por el forro de los huevos, ¿no? Entonces esta película llega en este momento y te mete un poco a cuestionarte un poco pues incluso los propios tabús de la muerte, metiéndote a la niña siendo la hija de un señor que trabaja en una funeraria, ¿no? Ahí cuidando a los muertos y preparándolos para un entierro digno. Pero a pesar de eso, no pierde el norte y hay una serie de ideas o temas morales que no olvida y no ignora y no menosprecia ni deja de lado. Porque una propuesta así, quizá hecha en la década del 2010 o en esta década, pues pasaría por criticar roles, burlarse de... Y la película no hace eso. Aprecia y abraza también estas ideas judio-cristianas con el tema de la vida y la muerte, Dios... en fin, son solo algunas visas porque la película no va exactamente de eso. De hecho, la película, entre comillas, como que no va de nada, ¿no? Es como la vida de la niña y tal.
pero tiene un tono pues muy amable, muy gentil. Y es una película que está hecha pues para que pases el rato y veas un poco la vida otra vez desde el prisma de un niño, ¿no? Son de estas películas que te vuelven a traer un poco a la infancia. Si la ves de niño te puede gustar, pero si la ves de adulto tiene esa capacidad. O sea, que tiene un valor rico añadido. Y es como estas películas, pues como Stand By Me, ¿no? Con River Phoenix, Los Goonies, bueno, algunas más fantasiosas, otras menos, pero en general que te hacen recordar que todos hemos sido niños alguna vez. Y da igual en la época que esté hecha la película, da igual en qué época se ambiente, porque ya digo, la película es noventera, pero se ambienta en los 70, que al final es todo lo mismo, salvo por algunas particularidades de la época, como que pues se hace una coña contra Nixon, es que Nixon es uno de los más odiados de los presidentes de Estados Unidos, pues hacer alguna referencia a Nixon, o que aparecen un par de hippies de los que, entre comillas, hasta medio se burlan, ya digo, de una forma muy sanas, de una forma con un humor muy blanco y tal, muy... que no pretende ofender realmente, ¿no? La película, pues tiene un carácter muy universal, salvo por estas particularidades propias de sus años, ¿no? Y ya digo, puede hacer este tipo de cosas y cuestionar cositas del estilo de vida y del American Way of Life sin despreciar los elementos propios de la cultura, ya digo, sin meterse con la religión cristiana, con el trabajo que hace el padre o con lo que son las escenas de los velorios. Y tampoco pues meterse con la patria, ¿no? Con la bandera, porque pues hay un momento ahí que celebran el 4 de julio y hacen el juramento y está la bandera ahí y hay alegría y serenidad y no hay nada fuera de lo común. O sea, es una película muy bien hechona, ¿no? Muy buena chona. Aún así, para mí la película tiene sus fallos. Y para mí uno de los mayores traspiés de la película, que no es culpa en sí de la película, sino para mí de un error de casting, es el de la protagonista, ¿no, Ana? Porque esta actriz, pues es que a mí nunca me ha convencido en esta película. No la he vuelto a ver más. Obviamente hizo la secuela, que fue un desastre, y luego apareció en algún que otro producto, en aquel de Inventando a Ana, no sé qué, bueno, aquella película que también salía de niña. Y ya en esta década pasada ha aparecido en una serie de HBO. Pero lo que quiero decir es que su carrera se truncó precisamente a raíz de esta película. Exactamente no se sabe muy bien por qué, pero también se apunta que hubo varias malas elecciones de la madre, que era la que la llevó a esto. Porque, a ver, la niña era modelo, ¿vale? O sea, ella había tenido contacto con cámaras y con focos a través de ser modelo, o sea, a través de la publicidad, con la madre, que también aparecía. Por lo menos en el primer anuncio que hicieron juntas, estaba con la madre. O sea, que hizo ella, estaba con la madre. Y de ahí no sé cómo llega un casting para hacer esta película. Entonces, claro, tú te das cuenta que la niña es muy monina, ¿verdad? Es muy bonita de cara, esos ojitos azules, pelito rubio. Tiene carisma, pero le falta mucho a nivel interpretativo. Y yo estoy de acuerdo que es complicado, lo he dicho siempre, en el cine, el tema de los niños y las niñas actores y actrices. Porque si ya es a veces complicado encontrar un buen tono, un buen método, una buena técnica en un actor adulto que ha estudiado, que se ha perfeccionado, pues no digamos ya en un crío que muchas veces no tiene ningún tipo de formación, que en todo caso muchas veces van aprendiendo sobre la marcha. Y además al tener un niño es complicado todo este tema, es complicado el tema de los rodajes, la disciplina, todo porque al final estás poniendo a trabajar una criatura. Y obviamente pues te hacen falta, y obviamente pues si se hacen las cosas bien, pues ese niño, esa niña puede actuar, puede hacer su carrera y no pasa nada. Ejemplos hemos tenido, DiCaprio por ejemplo empezó muy jovencito, River Phoenix tristemente murió muy joven también, Johnny Depp, pero ha habido muchos casos de juguetes rotos, ¿no? Niños rotos, y uno de estos casos por ejemplo convive en esta película, que es Macaulay Culkin, que tuvo un inicio meteórico, pero muy rápido todo se fue al desastre. Y fue un chaval que ha tenido una vida, entre comillas, con muchos problemas, ¿no? A nivel introspectivo me refiero, obviamente pues económicos no tanto, aunque también, por culpa de pues no haber gestionado bien todo lo que fue la fama, ser una estrella mediática desde tan pequeñito, ¿no? Y en esto también tienen responsabilidad los padres, pero a lo que voy es que la niña para mí no da la talla, que igual como modelo funcionaba, pero como actriz hay niños que sí dan la talla. Ha habido ejemplos que se me vengan a la mente rápido, pues mira, otro de la misma década, Haley Joel Osment, es decir, para que nos entendamos todos, el niño que salió en El Sexto Sentido, que hacía una interpretación muy buena, era un niño muy buen actor,
el de Elliot, ¿no? En ET. Es decir, ha habido ejemplos buenos, pero cuesta. Entonces, si ya de partida la protagonista pues no te hace tilín, como es mi caso, eso lastra un poco el producto. En otro punto, pues tenemos que, sorpresivamente, Macaulay Culkin no es el protagonista de la película, de hecho tiene un papel secundario directamente, pero tiene un papel mucho más comedido, alejado de los tópicos que había hecho en otras películas, la de Solo en Casa, aquella de Niño Millonario, ¿no? Que en Hispanoamérica se llamó Ricky Riquín, sin tantos histrionismos, sin tantas caras forzadas, sin ese intento de convertirlo en una especie de Jim Carrey infantil que hubo con él, que a mí nunca me gustó, y es que a mí Macaulay Culkin nunca me gustó, aunque reconozco que con las de Solo en Casa siempre me partía de risa, las dos primeras, claro. Entonces verlo un poco más comedido, en un papel más, entre comillas, normal en esta película, pues se agradece, y es curioso que para mí su presencia levanta el film a pesar de que no me gusta el actor, simplemente porque me gusta menos la otra cría. Pero yo entiendo que esto son cosas mías, ¿vale? Aún así la película tiene una buena puesta en escena, una buena fotografía, una gentil banda sonora, y bueno, es una apuesta arriesgada, es una de esas comedias arriesgadas porque precisamente es de estas películas que son de humor y tiene esos momentos de risa. Tampoco pretende que te estés partiendo el culo todo el rato, ¿me entiendes? O sea, es un drama, comedia, porque es una película con un carácter muy costumbrista, una película con una intención de mostrarte muy el día a día de la infancia y de una niña, entre comillas, inocente, de cómo ella ve el mundo, ¿no? Como lo hemos visto todos cuando éramos críos, que esto yo creo que es la mayor virtud del film, aunque tampoco es la película que mejor lo consigue, ya digo, para mí hay otras infinitamente mejores, la ya mencionada Stand By Me, ¿no? La de River Phoenix, y tiene este twist con el final, que claro, es arriesgado en este tipo de películas, pero a la vez es cierto que muchas veces cuando estos finales rompedores se ejecutan bien, pues le dan un nivel a la película, le suben unos puntos y hace que una película que podría haber sido mediocre y que pasara sin pena ni gloria se eleve a algo más, ¿no? Y esto es algo que se empleó. Hay una película de ese mismo año que os recomiendo muchísimo, por favor, que la veáis. Ya sé que muchos me dirán que es una chorrada, es uno de estos placeres personales de ese mismo año, que se llama Switch. En España se llamó Una rubia muy dudosa. Es básicamente la película que se utilizó para hacer la telenovela argentina La Lola, que tuvo 60.000 reversiones. Hubo una versión en Perú, hubo una versión en la India, una versión en Grecia, una versión en no sé si en Chile también, en España también, o sea, una verdadera burrada la de versiones que se hicieron de lo mismo. Y es una película que es lo mismo rollo, o sea, es una comedia, tiene momentos muy buenos, la actriz protagonista lo hace fantásticamente, pero con uno de esos finales que te hacen la de ven, ¿no? Como hace la de aquí, la de mi chica, te hace ven aquí, ven, escucha, ven, mira, ¿cómo está tu corazón? ¿Bien? ¿Está bien? Guay, ¿no? Sí, ¿no? Y tú ahí, sí, claro. Y te arranca el corazón ahí, has visto lo que hago en tu puto corazón de mierda ahí. Paso por los huevos y me cago en él. Y tú ahí, pues bueno, es una de esas películas que hace eso, ¿no? No diré que es tampoco la más melodramática, porque en general es una película muy monotono, muy serena, pero bueno, te da ese punto extra que ya digo, divide lo que es pues una película normal y del montón a una buena película, ¿no? Y eso es quizá su mayor virtud. Y pues ha habido, ya digo, muchos ejemplos. En comedias es arriesgado, pero fijaos que cuando se hace bien, es fantástico. La de Switch, que os acabo de mencionar, esta de Mi Chica, Click con Adam Sandler, la de Un puente hacia Terabitia, bueno, esa no es una comedia, pero lo mismo, ¿no? Tienen estos giros y vamos, todas estas os las recomiendo, son muy buenas. Porque de hecho, precisamente, y ya con esto cierro antes de terminar, las películas que te pidan o la de aquella del... Es que a veces acordarte de tantos nombres, Dios mío, yo a veces me sorprendo a mí mismo de cómo lo hago. Aquella del perrito, ¿no? La de Owen Wilson, Marley y yo, se llamaba, ¿no? Lo mismo, estas películas, muchas veces estas comedias livianas, de buen rollo, que te pillan con la guarda baja, mostrándote la cara más amable de la vida, con un rollo, pues ya digo, costumbrista, terrenal, de simpleza del día a día, son las que mejor
te pillan emocionalmente y te hacen pensar y te hacen reflexionar y se quedan contigo en tu corazón mucho tiempo, o mejor dicho, incluso toda la vida, ¿no? Desde luego siempre las vas a recordar y a pesar de todo, a pesar de lo dolorosas que son o tristes que son, siempre te vas a acordar de ellas y cuando las vuelvas a ver dirás, ya sé lo que ocurre, lo sabes, pero como que cuando vuelves a ver la película te vas a abstraer y vuelves a entrar en el juego, no porque te guste sufrir o pasarlo mal, como pasa por ejemplo con el género de terror, que al final pues vas ahí para pasarlo mal, para alimentar tus miedos, ¿no? Sino porque sabes que el impacto emocional que te dan estas películas te acompañan mucho luego en el día a día, en la vida, ¿no? Y a veces está bien pues ablandar el corazón, igual que hay películas duras y serias que te muestran la cara fea de la vida y que te dicen tienes que ser duro y tienes que pelear y te tienes que levantar y tienes que tener la guardia en alto porque la vida es muy cabrona y hay gente muy mala. Pues hay estas otras películas que te dicen la vida es una mierda, la vida es dura a veces, pero es fantástico vivir la vida, porque como de fantástico es las cosas sencillas. Cuando eres un crío y juegas con tus amigos, esto sobre todo antes, hoy en día yo reconozco que se ha perdido, la maldita tecnología, pero bueno, los de mi quinta ya fuimos los últimos que vivimos este estilo de way of life, ¿no? Este estilo de vida, y dimos este salto, esta transición a la tecnología. Pues jugar con un amigo al aire libre, correr por la naturaleza, pasear por la playa, comerte un helado, viajar en vacaciones con amigos o con familiares, ver una película, ver a tu reviewer favorito. Todas estas pequeñas cosas son lo que hace que valga la pena vivir la vida. Obviamente hay motifs mucho más grandes de estas cosas que dices, pues esto es la crème de la experiencia de la vitalidad, ¿no? Pero no necesariamente tienes que experimentar esas para tener ganas de seguir viviendo. O sea, al final, en la simpleza del existir, pues ya hay ganancia. Y hay días muy jodidos, y hay momentos que la vida te va a dar una patada en el estómago, como le pasa a la chica de la película, y la vida es muy injusta y es muy perra. Pero aún así hay que seguir viviendo, ¿no? Vivir es maravilloso, y hay que atesorarlo. Bueno, que me pongo tontorrón. Muchas gracias por ver la reseña, la película está muy bien, yo le doy un 6, no es de mis favoritas, pero es bastante simpática. Y bueno, si os ha gustado la reseña, pues ya sabéis, dadle un like, compartid el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima.